A ver, en el mundo de la ciberseguridad se invierten miles y miles de millones en la tecnología más increíble. Pero ¿qué pasaría si les dijera que el punto más crítico y casi siempre el más débil no es un programa o un código, sino una persona? Hoy vamos a analizar a fondo ese factor humano. Es el clásico dicho, ¿no? Y es básicamente el fundamento de toda la defensa digital moderna. Pero ojo, porque ese famoso eslabón más débil quizá no está donde la mayoría cree. No estamos hablando de un firewall súper sofisticado o un software lleno de algoritmos complejos. La mayor vulnerabilidad, la que se explota una y otra vez, muchas veces somos nosotros mismos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder encontrar ese eslabón débil, primero tenemos que entender bien el campo de batalla. Y es un campo de batalla digital, que no descansa nunca y que además no para de crecer. Detengámonos un segundo a pensar en lo que significa este número. Cada 39 segundos, en algún lugar del mundo, alguien lanza un nuevo ataque. O sea, no es algo que pasa de vez en cuando, es un bombardeo continuo, una presión constante sobre nuestras defensas digitales, cada minuto de cada día. Y aquí vemos las consecuencias. Cuando el ransomware, este secuestro digital de datos, golpea al sector industrial, pasa algo que llama mucho la atención. A pesar de que todos los expertos del mundo dicen no paguen, casi el 70% de las empresas afectadas termina pagando el rescate. Es una muestra de la desesperación que generan estos ataques. Pero bueno, esto no son solo números en una gráfica. Vamos a ver un par de ejemplos reales que demuestran perfectamente cómo un solo error humano, uno solo, puede provocar un desastre a gran escala. El caso de Colonial Pipeline es un ejemplo perfecto. Todo empezó con una sola contraseña, de una cuenta que casi no se usaba y que ni siquiera tenía doble factor de autenticación. En menos de una semana, ese pequeño descuido se convirtió en una emergencia nacional. Y el de Uber es que este no fue un ataque de fuerza bruta con tecnología de punta. No. Fue un engaño simple y brillante en su ejecución. Se aprovecharon del cansancio y la confianza de una persona para que les abriera la puerta. Así de simple. Estos casos nos dejan ver algo muy claro. Los atacantes modernos tienen un arma secreta, y no es un código malicioso. Se dieron cuenta de que muchas veces es más fácil hackear a una persona que a un sistema. Su verdadera arma es la psicología. Y la verdad es que no importa cuál sea la motivación, ya sea una protesta política o simplemente ganar dinero, la estrategia de fondo es la misma: buscar y explotar una debilidad humana para poder saltarse todas las defensas tecnológicas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que con tanta tecnología de defensa tan avanzada, estos ataques sigan funcionando? Bueno, la respuesta está en una capa que no vamos a encontrar en ningún diagrama de red. En el mundo de la informática se le conoce, de forma un poco extraoficial, como la capa 8. Y no tiene que ver con hardware ni con software. La capa 8 es el elemento humano. Somos las personas. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? El informe de Verizon de 2024, que es una referencia en la industria, lo deja clarísimo con datos. Miren este número. El 68%, o sea, más de 2/3 de todas las brechas de seguridad, involucran a una persona. La falla no está en las máquinas, está en nosotros. Es por lejos la vulnerabilidad número 1. Por eso, cuando hablamos de la capa 8, no hablamos de una sola cosa. Es todo un ecosistema humano. Va desde la conciencia de cada uno para poder detectar un engaño, hasta los hábitos que tenemos todos los días, las reglas que seguimos y, sobre todo, la cultura de seguridad que se respira en una organización. A ver, si la capa humana es la mayor vulnerabilidad, pues también tiene el potencial de ser la defensa más fuerte. Y de eso se trata todo esto, de construir lo que podríamos llamar una muralla humana. El tema es que muchísimas organizaciones lo intentan, de verdad, pero la mayoría de sus programas de concientización simplemente no funcionan. Entender por qué fallan es el primer paso para poder hacer las cosas bien. Y el error casi siempre es el mismo. Se trata la seguridad como si fuera un trámite, algo que hay que hacer una vez al año para cumplir. Un curso aburrido, un correo que nadie lee, y listo. Pero la seguridad no es un evento aislado, tiene que ser una cultura viva, algo de todos los días. En cambio, el enfoque que sí funciona es un ciclo constante. Se trata de que la gente participe desde el inicio, de usar métodos de capacitación que motiven, de ponerlos a prueba con simulacros seguros y, súper importante, de medir los resultados para poder mejorar sin parar. Así es como la seguridad deja de ser una obligación y se convierte en una responsabilidad de todos. Claro,
Todo esto puede sonar a muchísimo trabajo, pero la clave para empezar a construir una cultura de seguridad fuerte es enfocarse primero en lo que tiene más impacto. Hay que concentrarse en lo fundamental. Por ejemplo, enseñar a reconocer un correo de phishing, insistir en el uso de contraseñas seguras, explicar cómo actuar si aparece una amenaza de ransomware. Si se dominan estos hábitos básicos, el retorno de inversión en seguridad es enorme. Ahí es donde se empieza a construir una verdadera muralla humana. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? La tecnología por sí sola nunca va a ser suficiente. La seguridad digital, de verdad, es y siempre será un esfuerzo profundamente humano. Así que la pregunta final no es si en una organización hay un eslabón débil, porque la respuesta es sí, en todas lo hay. La verdadera pregunta es, ¿qué se está haciendo para transformar ese eslabón de ser una vulnerabilidad a ser nuestra primera y más inteligente línea de defensa?